no hubo ninguna persona asesinada durante las protestas a manos de la fuerza O sea, pública. como que la pregunta es por el proyecto, no por qué es bueno y qué es malo para el país, sino qué país queremos ser, yo creo. Cuando pensamos en la izquierda, pensamos que estamos compitiendo de igual a igual con la derecha y Mm. eso es completamente falso. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos estén viendo y que nos vean en algún tiempo O que no nos vean. o que no nos vean. También buenos días. Buenos días, buenas tardes. No sabemos cuál será el tiempo en el que esto suceda. Esto es Disentir, es nuestra primera emisión de un espacio que pretende llevar la discusión de temas de actualidad política, pues tal vez como a un formato diferente, o es por lo menos lo que nosotros creemos o intentamos hacer. Sí, en Colombia, en América Latina, en el mundo, Eh, en Artemis 2, por si nos están viendo. Y pues un poco la idea es abordar estos temas desde perspectivas filosóficas. Creo que somos muy familiares con la filosofía, pero también pues desde otros puntos de vista, no sé, economía, antropología, Los deportes, la música, los deportes, la la moda. música, la cultura, la moda y bueno, todo lo que se les pueda ocurrir. Es tal vez un espacio que irá variando, que irá cambiando, pero pues que pretende en un principio ser de discusión de temas de actualidad. Y pues nosotros tenemos como grandes preguntas acerca de la actualidad del país. Creo que con todo lo que han ido pasando en los últimos meses en relación a las campañas políticas, pues es difícil ya como, no sé, como no caer en los lugares comunes sobre qué está pasando en la izquierda, Sí. qué está pasando en la ¿Y derecha. qué significa izquierda y derecha? Sí, o sea, como que igual creo que todo el mundo está familiarizado con este tipo de cosas, pero pues quisiéramos como tal vez para la emisión de hoy delimitar algunos temas muy, muy puntuales. Pensábamos en cosas un poco voladas, pero pues tal vez las podemos aterrizar un poco. Yo te comentaba antes de esta primera edición sobre que podíamos hablar de aquel momento en el cual se puso muy de moda este concepto de la revolución molecular disipada. Sí, hace como 4 años. Hace 4 años, si ustedes recuerdan, hace 4 o 5 años hubo el estallido social que muchos le atribuyen a Gustavo Petro de una manera un poco, no Volada. sé, sí, un poco volada, claro, como pues suponiendo que todo lo que sucedió hace 4 o 5 años con las protestas que hubieron en Bogotá en 2020, luego lo que sucedió en Cali y Sí, pues en las grandes ciudades que fue pues una masacre perpetrada por la policía, pues venía de Petro y pues la verdad es que no es así, ¿no? O sí. sea, Es lo de todo es culpa de Petro. Que si llueve entonces, mucho es culpa de Petro, que si hace mucho sol es culpa de Petro. y gracias a Dios no es culpa de Petro, o sea, gracias, gracias a el pueblo colombiano que pues de un tiempo para acá viene luchando más y pues saliendo a las calles más de lo que hacía antes, pues podemos decir que la protesta no le pertenece ni a Petro ni a nadie, pero pues ha sido Petro quien ha sido sagaz políticamente aprovechando, pues no sé, como conectando esas demandas populares con esos vacíos que ha tenido, no sé, el Estado colombiano en términos de ofrecer derechos a los trabajadores, a los campesinos, a las mujeres, a los jóvenes, y pues de ahí que venga como este miedo irracional de la derecha y los liberales, porque pues son como la misma mierda a veces, ¿no? Es como derecha y liberales La misma mierda son. en este país pues no se diferencian mucho, pues para una muestra un botón de toda la gente que ahorita se considera de centro liberal y va a terminar votando por Paloma Valencia, creo que eso nos muestra un poco hacia dónde apunta el liberalismo en Colombia, pero pues más allá de todo esto, quisiéramos hablar de, sí, no sé, la política en general y de cómo entender este momento que estamos atravesando. Y teníamos como algunos temas, ¿no? No es la revolución molecular disipada, sino más bien, o de no es la manera en que la derecha lo ve, ¿no? Un poco el miedo que tienen en relación a, como a esos cambios, a esa politización de las clases populares en Colombia y pues lo ponen bajo este concepto de revolución popular, pero pues nosotros quisiéramos decir revolución molecular, pero nosotros quisiéramos poner un tema más aterrizado que sería el de revolución ética. Yo creo que actualmente estamos viviendo un momento muy interesante en el país eh, y hay muchas personas que no lo quieren entender o que no quieren que se entienda.
Eh, y yo creo que esto está bajo el paraguas de que Petro y Cepeda son lo mismo y que los programas de hace 4 años y los de ahora simplemente son un calco, pero yo creo que hay diferencias bastante importantes y bastante positivas, yo creo. Yo creo que en estos 4 años la izquierda ha aprendido un montón a partir de sus errores también, a que no partir de fueron su, pocos. que no fueron pocos, que no fueron pocos y que no todos son atribuibles a Petro, ¿cierto? Es decir, este lugar común de que todo aquello que pasa mal dentro de un país es culpa exclusiva del presidente, em, es completamente falso. Y por el otro lado, creo que así como han habido diferentes errores, creo que también hemos tenido muchos aciertos y muchos aprendizajes. Sí, de Y creo acuerdo. que actualmente la campaña que está llevando a cabo Iván Cepeda es un producto de esos aprendizajes. Y Sí, vamos a ver un poco qué es aquello que puede diferenciar a Petro y a Cepeda, y particularmente respecto a este concepto tan extraño que es revolución ética, ¿cierto? Que para Cepeda es muy importante y que lo ha demostrado en sus diferentes discursos y a lo largo de su vida política, pero yo creo que todavía hay confusión. Así que, Diego, para su merced, ¿qué es revolución ética? ¿Cómo podemos entender ese término? bueno, yo creo que podríamos empezar entendiendo que la ética va sobre nuestras acciones, ¿no? Sobre Ujú, aquello que consideramos bueno o malo, ujú, ujú. y que hay una diferencia fundamental entre la ética y la moral. Sí, O sea, sí, sí, sí. creo que la moral vendría siendo el bien y el mal en un Ujú, momento determinado. ujú. Entonces, como la moral del país hace 15 años que estábamos como saliendo del uribismo era que las FARC eran el mal Sí, y de que la unidad nacional era el bien. sí, Era una concepción moral de ese sí, sí, momento, sí. ¿no? Y la ética se pregunta, bueno, ¿bajo qué condiciones algo es bueno o malo? Y Ujú. nunca es igual. Exacto. O sea que la ética, más que darnos respuestas, nos presenta orientaciones, pero no como o sea, no son 10 mandamientos, por ejemplo. Exactamente, sí. Nos da Listo. herramientas para discernir Ok. Y yo qué es creo lo bueno que y qué es lo malo en cierto momento. Exacto. Y yo creo que esto es muy importante actualmente en Colombia porque durante mucho tiempo estuvimos acostumbradas a pensar la política como un ejercicio de caudillismo en el cual había un tipo, un hombre de clase alta que usualmente estudió en el exterior, blanco, de clases privilegiadas, que nos decía que era aquello que era bueno y aquello que era malo, ¿cierto? Y seguía al resto del pueblo como un rebaño aquellas indicaciones morales. Pero yo creo que actualmente la indicación de Cepeda, respecto de Iván Cepeda, respecto de una revolución ética, nos lleva a pensarnos la política no como un ejercicio de seguir ciegamente a una persona, sino como un empoderamiento popular. Es decir, yo creo que esta es una invitación a que las personas se cuestionen, ¿cierto? A que las personas piensen y a que las personas también estén de acuerdo o a favor de X o Y candidato político, pero por sus propias razones, ¿cierto? Yo creo que un punto fundamental de la revolución ética no es decir a las personas qué deben pensar, sino por el contrario, empoderar a las personas y llegar a conclusiones que son diversas, que son amplias como este país, pero que frente a las cuales podemos encontrar diferentes puntos de encuentro, De ¿cierto? Yo creo que acuerdo, este es un punto importante. Y yo creo que también nos ha faltado mucha ética en la política colombiana. de acuerdo. No creo como que hemos estado muy llenos de moral, ¿cierto? Como de maniqueísmo, de esto es bueno, esto es malo, Sí, pero pues la es, ética como que ha desaparecido poco a poco hasta ahora. Es decir, es raro hablar en estos términos y escuchar a un candidato que hable sobre revolución ética. claro, sí, porque pues nunca hay como esa claridad sobre la ética va hacia la autonomía de las personas que toman sus decisiones, que van a las urnas y eligen X o Y candidato. Ujú, La moral te dice esto es bueno y esto es malo. Yo creo que un poco lo que, digamos, pondría en el mismo costal desde un punto de vista a la extrema derecha, a la derecha y al centro, es una concepción profundamente moral de la política. ujú, Es sí, decir, una concepción según la cual hay un mal absoluto sí, que puede ser el castrochavismo, o que puede ser la corrupción, sí. o que puede La ser guerrilla, el marxismo cultural, el marxismo a cultural, sí. propósito de nuestros La tiempos, ideología de género, la ideología de género. el rayo homosexualizador Y claro, son concepciones profundamente morales de la política, yo y creo que, excluyentes. y excluyentes, y yo creo que un poco el pacto histórico como proyecto político, pues que ha tenido como su gran referente al presidente Gustavo Petro y pues al candidato presidencial Iván Cepeda, aun cuando pues hay que decir que hay
tal vez elementos morales que son pues inevitables en cualquier proyecto político. Y en cualquier persona. Y en cualquier persona, pues también hay como una pregunta ética, ¿no? Y la pregunta que le hace Petro a los colombianos en sus alocuciones, en sus discursos, que a veces son un poco largos, pero pues igual van al punto, Sí. un poco yéndose por las ramas. Pero yo creo que son muy pedagógicos. O sea, yo Sí, creo son que pedagógicos, pero un poco el punto de Petro es ese, es como, ¿qué país queremos? ¿Qué sí. proyecto de país queremos? ¿Queremos un país desde la muerte, del extractivismo, Sí. de unas élites que han sido incapaces de desarrollar el capitalismo y de medianamente crear un valor agregado en la economía, pero no solamente en la economía, sino una reforma agraria que jamás se ha hecho y se ha pospuesto Ujú. por casi más de un siglo? Sí. O sea, como que la pregunta es por el proyecto, no por qué es bueno y qué es malo para el país, sino qué país queremos ser. Y yo creo que esa pregunta cambia las coordenadas Sí. de una política construida sobre la moral, cualquiera que ésta sea, a una política construida sobre la ética y sobre un proyecto ético y político de Ujú. país. Es un poco Sí, eso. completamente de acuerdo. Y yo creo que uno de los datos que más se suelen olvidar, pero que para mí es fundamental, es que durante el gobierno de Gustavo Petro no hubo una sola persona asesinada en marchas Ajá, sí. por parte de la policía, es decir, por parte de las fuerzas estatales. Y esto puede parecer un dato menor, pero yo creo que no lo es, porque si nosotros miramos todos los gobiernos anteriores, ¿cierto? El de Duque, los dos gobiernos de Santos, los dos gobiernos de Uribe, el de Pastrana, en todos ellos se había normalizado el asesinato de personas que protestaban y obviamente pues mucho antes de Pastrana. Mm, Pero durante el gobierno de Gustavo Petro no sucedió, no porque no hubiese protestas, sino porque se entiende que el país debe ser un país que respeta la opinión de las personas, que respeta las opiniones diferentes y que no proceda de manera militar contra las personas que no están de acuerdo con X o Y proyecto político. Y yo creo que ahí, desde el respeto a las personas que protestan y el respeto a las personas que disienten, ya se empezaron a sembrar unas semillas muy importantes de esta revolución ética que está planteando Iván Cepeda. de Es decir, acuerdo. no te vamos a matar porque piensas diferente, ¿cierto? No te vamos a mandar el SMAT a que te saquen los ojos porque no estás de acuerdo con nuestra reforma tributaria. Está bien estar en contra de la reforma a la salud, por ejemplo. Está bien estar en contra de la reforma a la justicia, por ejemplo. Pero Sí, lo que sí. no está bien es tener un aparato represor que asesine y mutile a las personas que salgan a protestar en contra de estas reformas planteadas por el gobierno. Y yo creo que Claro. ahí este es un dato muy importante que no se muestra en medios usualmente, ¿cierto? Se quiere ver como a veces en términos de grandes cifras como el gobierno de Petro mejoró X cosas o el gobierno de Petro empeoró tal cosa, pero en Sí. términos concretos de vida, este es un dato que puede presentar el gobierno del cambio como un triunfo. No hubo ninguna persona asesinada durante las protestas a manos de la fuerza pública. Sí, de acuerdo, yo creo que eso es como fundamental y pues nos lleva también al hecho de que pues somos una sociedad que ha estado durante gran parte de su historia republicana durante el siglo XIX y pues todo lo que da el siglo XX en guerras bipartidistas o en conflictos pues entre actores armados y no estatales y el Estado. Ujú. Y un poco a lo que apunta esto que tú dices, que yo creo que es importante, es a resignificar el concepto de democracia, pues que está, digamos, como en las instituciones, como, sí, como en la Constitución y pues en el sentido común, pues de los políticos y de los funcionarios de Estado, pero también de la gente, ¿no? Y es un poco, pues la democracia va más allá de elegir y ser elegido, o va más allá, pues de tener la libertad, entre comillas, de elegir cada 4 años un gobierno y un parlamento. Más que eso, pues tal vez la democracia es que el conflicto, que pues siempre ha sido como una constante en la historia de nuestro país, Ujú. como les decía, Y del mundo. y del mundo, pero pues especialmente en Colombia creo que pues es un conflicto pues que lleva muchísimo tiempo, y un poco lo que ofrece el pacto, siento yo, en términos pues de ese acuerdo, de ese gran acuerdo nacional pues del que hablase Petro en algún momento, es pensar la democracia integrándola al conflicto y no inmunizándola al conflicto. Yo creo que no hay democracia sin conflicto, y pues yo creo que ahí hay una cosa muy potente, ¿no? Cómo somos capaces de institucionalizar el conflicto político y social de este Ujú. país, para que no nos desborde como siempre lo ha hecho en todos los ciclos de violencia, en Sí, todo pues sí, lo sí, que ha sí. sido la larga guerra, Ujú. la larga noche pues de este país. Yo Sí. lo veo de esa manera un poco también. Sí, claro, y también hay que
yo creo que es fundamental tener en cuenta una distinción de conceptos que a veces acá en Colombia como que se vuelven casi lo mismo, pero son profundamente diferentes. Por ejemplo, está bien que en una sociedad haya conflictos, está bien que en una sociedad haya polos diferentes de pensamiento. Digamos, yo no entiendo este miedo de se está polarizando el país. Exacto, sí. Es como, pero ¿por qué está bien? O sea, ¿qué es lo que queremos? Que haya solamente un polo como durante los años de la seguridad democrática en el cual todos los medios de comunicación y todo y buena parte de los partidos políticos que estaban en el Congreso apoyaban el paramilitarismo. O Sí, sea, ese sí. es el único polo que nosotros queremos, ¿no? Por el contrario, acá se ha abierto diferentes polaridades fundamentales para la democracia. Y lo Claro. que decía Diego es muy importante y es, democracia no es ir a votar cada 4 años. O sea, pensar que democracia es que yo meta un papel cada 4 años en una caja de cartón y luego me vaya y ya piense que eso es democracia, Mm, eso es profundamente problemático claro, sí. por un lado. Y por el otro lado también es profundamente problemático pensar que acá en Colombia la guerra es inevitable, es decir, la resolución armada de los conflictos. Se ha pensado que en este país es insuperable, ¿cierto? Que es la posición de la derecha y es hay que militarizar Bogotá, hay que crear cárceles como Bukele, hay que Ujú. salir a matar gente. Y eso es un fracaso de la política y es un fracaso de la democracia, ¿cierto? Yo creo que acá lo que nos está mostrando Iván Cepeda con su revolución ética, que no solamente es un problema de conceptos, sino de su propia vida, ¿cierto? Su propia vida ha sido una vida limpia, ética. Lo que nos muestra este concepto es, nosotros podemos tramitar nuestros conflictos de manera pacífica, ¿cierto? De manera dialogada, de manera racional, sin tener que llegar a asesinar a la persona que no piensa como yo. Y de hecho, esto es un punto interesante. Yo a veces tengo problemas con este concepto, pero no sé usted cómo lo vea, Diego. Este, eh, esta idea del acuerdo nacional, en última instancia, viene de Álvaro Gómez Hurtado, ¿cierto? Que es Ujú. como la persona que está al otro extremo político eh, pues, de Gustavo Petro y de Iván Cepeda, ¿cierto? Hijo de Laureano Gómez, que fue uno de los grandes responsables del desangre que vivió Colombia durante la llamada violencia clásica, 40, 50. Pero aún así se toma ese concepto de este señor Álvaro Gómez Hurtado y se le da una nueva significación, ¿no es cierto? Y yo creo que Ujú. este concepto también está en las bases de la revolución ética, ¿cierto? Ajá, sí. Empieza por, no nos matemos, hablemos, ¿cierto? Está bien si tú vas a votar por una persona con la cual yo no estoy de acuerdo, pero podemos hablar, hay puentes. Sí, exacto. Yo creo que, pues creo que problemático, o sea, es decir, como que obviamente es un concepto que viene pues de un lugar muy específico que es como toda esta tradición conservadora en Colombia. Y pues también de que siento yo como que hay acuerdos democráticos y no democráticos, es decir, siento que un acuerdo no democrático fue el Frente Nacional, por ejemplo. El pacto de Ralito. El Pacto de Ralito, claro, eso es un acuerdo de élites conservadoras, liberales o élites emergentes narcotraficantes, como fue el acuerdo de Ralito de nuestros Mm, amigos del Centro Democrático. Eh, y un poco el punto es que, claro, son acuerdos en los cuales hay una pacificación, pero una pacificación que implica la securitización de la sociedad o, digamos, una restricción a las posibilidades de vida democrática de un país, como lo fue el Frente Nacional. ujú. Y yo creo que eso se diferencia mucho a los acuerdos nacionales y populares. Yo creo que el punto ahí es, claro, un acuerdo nacional puede ser un acuerdo entre élites si es nacional, Sí, pero el punto del pacto y pues de lo que ha peleado la izquierda en los últimos 20 años, tal vez más, es que los acuerdos políticos para construir un proyecto de nación, incluso con la derecha, pues tienen que pasar por lo popular, por ujú. el país popular, no por el Sí, 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 país, digamos, sí, oligárquico. sí, Gaitán hacía distinción, el país político y el país, no me acuerdo qué. Pero pues había un poco de esa idea de, claro, hay acuerdos democráticos y no democráticos y este país es experto en hacer acuerdos no democráticos. Sí, y esos acuerdos no Eh, democráticos se han entendido como la forma normal de hacer política. sí, y como lo más democrático del mundo, pero pues es una democracia restringida a, a los partidos, a las élites políticas, a los caudillos. Sí, a las personas que Y nadie elige como los gremios económicos, sí, ¿cierto? y no pues al grueso de quienes habitamos este país, que pues podríamos como ponernos en, sí, como en una posición distinta a la de simplemente aceptar que todo ha sido igual, porque pues no es cierto que todo ha sido igual. Yo creo que un poco también la potencia del acuerdo democrático que significa
pues la apuesta de Petro por conciliar con otros sectores políticos y el pacto histórico como un acuerdo de izquierda que pues antes no teníamos, porque pues la izquierda, hay que decirlo, pues pasaron muchos años hasta que hubiera un pacto democrático de izquierda, que es el pacto histórico, ¿no? Sí, Un poco lo que apunta es hacia, sí, como hacia cambiar las coordenadas de la política más allá, pues de, sí, como de arriba hacia abajo, que ha sido como toda el acuerdo democrático que se ha hecho, ¿no? sí, 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 completamente de acuerdo. Y es muy importante ver por qué antes de este momento en la historia de Colombia no se había podido llegar a un acuerdo por parte de los grupos de izquierda y es básicamente porque nos habían asesinado. Es decir, o sea, hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué Petro no pone más ministros? ¿Por qué Petro no confía más en la izquierda? ¿Por qué Petro tiene tantos planes para elegir personas? Y uno dice, pero hombre, es que si nosotros miramos la historia de Colombia, ha sido un constante genocidio contra la izquierda. Es decir, nos han quitado un montón de gente valiosa que pudo haber formado escuela y que pudo haber formado otros nuevos líderes, pero eso no se, eso no, no se logró hacer, no, porque no nos dejaron hacerlo, ¿cierto? Mm. Es decir, que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. No solamente fue el asesinato de una persona, Sino una fue generación de militantes políticos liberales, radicales. exacto, exacto. Y lo mismo sucede con Camilo Torres Restrepo, y lo mismo sucede con el genocidio contra la Unión Patriótica y contra otros grupos como Aluchar, y lo mismo sucede con el asesinato de líderes y liderazos sociales y la política criminal genocida de persecución contra el movimiento indígena, ¿cierto? Mm. Es decir, es que nosotros acá en Colombia, cuando pensamos en la izquierda, pensamos que estamos compitiendo de igual a igual con la derecha, y Mm. eso es completamente falso. La Sí, derecha sí. tiene los gremios económicos, la derecha tiene universidades, la derecha tiene medios de Centros de comunicación, pensamiento, o sea, centros de pensamiento, la derecha tiene una cantidad de apoyos nacionales e internacionales, mm. ¿cierto? Y la izquierda, por el contrario, ha sido profundamente victimizada, ¿cierto? Ha sido asesinada hasta el punto tal de haber llegado al exterminio de un partido político completo por parte del Estado colombiano, ¿cierto? Entonces, claramente no estamos en igualdad de condiciones. Nosotros estamos construyendo como izquierda en Colombia, estamos construyendo un partido político, pero que parte de las cenizas. O sea, esto es una construcción eh, heroica en muchos aspectos. Y por el Claro, otro sí. lado también nos ayuda a entender que ha habido, como usted dice muy bien, ha habido muchos pactos y muchos acuerdos en este país, pero todos ellos se han dado sobre la base de cadáveres. Estoy de acuerdo. Actualmente el diálogo se está pensando de manera diferente y lo que le está presentando Cepeda y Petro a la opinión pública es, oiga, hagamos un acuerdo, hagamos una discusión, hagamos una conversación diferente a como se ha hecho en la historia del país. Yo creo que eso es bien importante. Estamos transitando hacia otra forma de hacer política, Sí. bastante saludable, creo yo. Sí, no, y pues es un poco como para englobar todo esto que hemos hablado. Claro, ya dijimos un poco este tema de la revolución ética, que es eh, esta manera de concebir la política como un acto de autonomía y no simplemente como una elección moral entre el bien y el mal, que pues eso es lo que diferencia a la izquierda. Y eso se conecta pues con la democracia, ¿sí? Porque pues entender la democracia como conflicto o como institucionalización del conflicto en el cual no hay violencia y que no implica pues la destrucción del otro por, digamos, defender mis propias ideas, pues apunta a que una revolución ética necesariamente lleva a la democratización de la política pues en la sociedad, que es Sí, un poco claro. a lo que va, apunta a la izquierda, incluso si no ganas. O sea, yo me ponía a pensar un poco en el caso hipotético de que Cepeda no gane, Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Pues aquí ya cambió mucho, sí, o sea, cambió mucho en términos de que hay politización de cosas que antes eran consideradas técnicas neutrales o un tabú Ujú. sobre lo que no se puede hablar. Un ejemplo, pues, es ahorita toda la discusión que hubo sobre la decisión del Banco Central, del Banco de la República sobre las tasas de interés, Sí, pues que fue una cuestión de una junta en la cual pues hay representantes, sí, como de los gremios, pero pues no de los sí. trabajadores, que bajo un criterio técnico, pues que no viene al caso tocar acá, porque pues un poco el punto es como que es un criterio técnico por fuera de, de liberación democrática, no solamente con la gente del común, porque pues un poco lo que dicen los neoliberales es como, claro, no le vamos a preguntar a el señor de la panadería qué piensa sobre las, sí, que sobre las tasas de Sí, interés sí, que sí. va a poner el banco,
obviamente es llevar el argumento al absurdo, pero es que ni siquiera son capaces de conciliar pues con el gobierno, ¿no? O sea, un Sí, sí, poco sí. ahí la cuestión es que hay un conflicto explícito, pero pues la Junta del Banco toma una decisión pues al margen de cualquier otro tipo de consideración y que es una decisión profundamente política, ¿no? Es Sí, no es como, técnica, neutral. no es neutral, sí, entonces como que ahí hay un poco algo que, digamos, hace 4 o 8 años era como impensable, ¿no? Como, Sí. pues hasta el punto que todo el mundo se está pronunciando, ¿no? Salieron los economistas de la Nacional y de los Andes y como a poner el grito en el aire, pues como algo inconcebible, yo digo como, pues qué bien que esas cosas pasen, ¿no? O sea, Sí, qué sí, bien sí, que sí. se pongan entredicho como cosas que antes no eran politizables, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, se están abriendo nuevos espacios. Lo mismo sucede con la palabra revolución. Es decir, por muchos años la Claro, sí. palabra revolución estuvo vetada del debate político porque eso significaba revolución, igual lucha armada, igual guerrilla, igual narcoterrorismo, y etcétera, Sí, unas etcétera, etcétera. equivalencias absurdas de... Exacto. Y yo creo que esas cadenas de decir, si tú hablas de revolución, entonces estás apoyando, yo qué sé, el reclutamiento de niños, que parece tonto, pero, o sea, hay gente que lo piensa hoy, Claro, sí. y no solamente gente, sino partidos políticos completos. Estas equivalencias se van rompiendo y yo creo que es bastante sano, ¿cierto? Porque en este sentido el debate se va ampliando. Y vamos introduciendo nuevos conceptos, nuevas imágenes, nuevos territorios a la política nacional, ¿cierto? Es esta vaina súper cerrada de muchas personas. Por ejemplo, lo que sucedió hace unos días en Medellín con la minga indígena, que Ujú. llegó un concejal, creo que es de Medellín, El a del, el del garrote. el Guti, creo que le dicen a ese tipo. Exacto, a sacarlos a garrote. Y es Sí, sí. como, o sea, ese tipo, o sea, uno dice como, ¿qué putas está pasando acá? Pero claro, es que esa gente sigue pensando en una mentalidad colonial de, acá nosotros tenemos que conservar este país como nuestra finca y hay personas que Ojalá nos... fuera su finca, o sea, es una cosa como que también me ponía a pensar un poco, igual esto tal vez lo dejemos para otro programa, pero es como esta gente no tiene, o sea, para mí ni el centro, la centro derecha, los liberales, pues que son liberales en lo económico, conservadores en lo político, Y que es un retrasados en lo... poco y retrasados en lo No, mental. entre no, esto se quita, esto se quita. Em, Desde ese espectro hasta la extrema derecha más recalcitrante, Abelardo de la Espriella, pasando por Uribe, por el mismo Santos, digámoslo así. Es gente que no tiene un proyecto de nación, o sea, lo que ha caracterizado a las élites y a las oligarquías de nuestro país, porque pues existen, no son como un recurso retórico, sino que pues uno va a la historia del siglo XIX y del siglo XX y efectivamente el país ha sido eh, dominado, el Estado ha sido como, sí, como, ¿cómo sería el término marxista preciso? Corporativizado por unas élites partidistas, eso es lo que ha pasado. Y un poco mi punto es como que es gente que ha estado totalmente desconectada de, del país y pues de la nación colombiana, de la nación popular, o sea, pues perdimos el canal de Panamá, eh, fueron pues incapaces de, sino como de construir una autonomía pues del país en relación como a los otros países, sí, o sea, como con Perú, que creo que también perdimos territorio, Con todos los países que nos rodean hemos perdido territorio, hasta con Nicaragua. o sea, con Nicaragua, con Santos, que fue hace poco, o sea, como que hay como una constante y es como una incapacidad de pensar el país desde la soberanía y desde lo popular, ¿no? Y yo siento que un poco el punto es que, sí, o sea, lo que caracteriza a las derechas de este país es su incapacidad de pensar un proyecto de nación. Sí. Y pues es algo que el pacto histórico, digamos, ha sabido ponerle a la gente más humilde y a la gente del común como un problema necesario. Sí, Uno le pregunta a cualquier persona ahorita, pues si el mundo está una mierda, hay una guerra en Irán, hay una guerra en Ucrania, somos un país que no puede estar plegado a los intereses gringos. Yo creo que mucha gente lo entiende desde lo más intuitivo, o sea, no tienen que saber de geopolítica para entender sí. que el camino no es plegarnos a las locuras de los genocidas pedófilos de, de este mundo que pues están ahí. Ujú. Y sí, o sea, como que lo que quería discrepar es como es realmente como la derecha
una derecha nacional o... Yo creo que es un punto interesante, pero también creo que, por ejemplo, la forma en la cual ellos ven instituciones como el Banco de la República, como el Mm, Congreso, como las Cortes, como las alcaldías, como buena parte de las ciudades, es territorio privado de ellos. Es decir, hay, claro, hay muchas personas que se jalan los cabellos diciendo, pero ¿cómo así que Aida Quilcue puede ser vicepresidenta de Colombia? claro, sí. Y yo creo que esa es una concepción de propiedad privada sobre las instituciones del Estado, Sí, ¿cierto? Es decir, señorial, como si fuera exacto, una hacienda de la exacto, colonia exacto, española. sí, exacto. Y lo mismo sucede, es que es la lógica de barrios altos de Bogotá y Medellín, ¿cierto? Entonces acá no pueden entrar morenos. O sea, yo creo que ellos serían felices si ellos pudieran poner un letrero que diga, Sí, acá no pues se aceptan morenos lógica de y apartheid en última, sí. sí, y es una lucha en la cual todavía nosotros estamos metidos y es muy triste como o la mayor parte de las personas que van a votar por Paloma Valencia y por Abelardo de la Espriella son personas que en última instancia les son profundamente odiosas y que hasta les dan asco a estas Mm, dos personas. sí, sí. Entonces, son personas, o sea, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. De hecho, Valencia en un momento dijo que había que dividir al Cauca en dos, si no estoy mal, uno para los blancos y hacendados y otro para los negros y los Y los indígenas. indígenas, sí. Sin embargo, hay muchas personas indígenas, negras, pobres, morenas, que van a terminar votando por Paloma Valencia y por Abelardo de la Espriella, como si ellos fueran parte de su proyecto, ¿cierto? Mm, Que no creo que yo estoy de acuerdo, no es un proyecto de nación, eh, es un proyecto empresarial, de hacienda, pues sí, de perpetuación de sus privilegios, y esto es muy triste, ¿cierto? Esto es muy triste porque han logrado meterse tanto dentro de la mentalidad de las personas que las mismas personas excluidas terminan apoyando sí, eso es pues, a como este estado señorial que es colonial. un gran problema político de por qué la gente desea aquello que la oprime, ¿no? Pues Sí, que obviamente en Colombia es muy, muy visible con eso que tú mencionas. eso es cierto. Eh, Se nos están quedando muchos temas más, pero yo creo que hemos tratado una parte fundamental del debate político actual en Colombia. Esperamos que les haya gustado. Mi nombre es Nicolás Martínez Mi nombre es Isaac Álvarez. y esto es Disentir.